Hola clase, vamos a seguir con los rebordes de la meseta en este cuarto vídeo del tema 2 y vamos a ver obviamente lo que son los bordes que se van a destacar y que encuadran lo que es este zócalo central sobre el que se construye buena parte del relieve peninsular. Bueno, tenemos que destacar el macizo galaico y los Montes de León o macizo galaico leonés, que está en el ángulo noroeste de la península y que sobresale el zócalo paleozoico de la meseta, incluso con materiales graníticos que proceden de un periodo arcaico y metamórficos de esa orogenia herciniana que durante el terciario se levanta en el noroeste de la meseta. Cierra, por lo tanto, la meseta y deja Galicia entre lo que es la meseta en sí misma y el océano. Y va a crear entre estos dos sistemas una zona montañosa que se falla mucho, donde se crea además, es una estructura germánica típica, donde van a aparecer bloques elevados y bloques hundidos, dando lugar a esos valles profundos gallegos de difícil comunicación, donde lograr introducir la vía férrea o hacer carreteras ha sido, la verdad, que una labor ímproba para los ingenieros y gracias a Dios hoy en día las comunicaciones pues son bastante buenas y por otro lado eso va a crear también una serie de rías que debido a la introducción suave de esa zona occidental en el mar y que bueno, caracterizan el paisaje gallego. En cuanto a los montes de León, las cumbres se sitúan por encima de los 2000 metros, no suben mucho más allá, está el Teleno, que es el más alto con 2200 metros, o la Sierra de Segundera con 2000, por ejemplo. Es un perfil más suave en la meseta y está compuesto por materiales paleozoicos hercinianos, o sea que hablamos de pizarras sobre todo, y depósitos del carbonífero. Por lo tanto, nos vamos a encontrar por recursos mineros, ¿vale? El carbón y las variedades de carbón, la hulla y el lignito, y también oro y hierro, por eso las explotaciones vienen desde antiguo, por ejemplo, en toda esa zona, la explotación romana, ¿de acuerdo? De las médulas o la Sierra de Ancares, ¿vale? El modelado, pues veremos que hay huellas de glaciarismo y que va a destacar la laguna, porque lagos realmente no hay en España, la laguna de Sanabria, que es el mayor lago o laguna español de origen glaciar, ¿de acuerdo? Y es el centro de un importante parque natural. Actualmente se está erosionando mucho por las precipitaciones, por su clima y por la densa vegetación. Vale. De aquí vamos a ver en esta zona que es la escasez de valles transversales a dificultar las comunicaciones. Acordaros de cómo obviamente va a ser difícil y muy abrupta esta zona. Pasamos toda esta zona de Galicia y podemos ver aquí pues bueno, la dorsal gallega, los bloques más elevados y los bloques más rendidos, el paisaje típico de Rías con los entrantes y salientes muy marcados, en la Sierra de Ancares, en los Montes de León, aquí el terreno, como veis, son estructuras hercinianas muy arrasadas, donde queda algo de glaciarismo, podemos ver parte aquí del circo glaciar, pero poco más. La cordillera cantábrica tenemos que ver que son dos estructuras muy diferenciadas. Por un lado, el macizo asturiano, que es el occidental, es más alto, es de origen precámbrico y paleozoico, por lo tanto nos vamos a encontrar materiales graníticos y pizarrosos. Está plegado y fallado por la orogenia herciniana, en inicio obviamente plegado, pero posteriormente fracturado por la orogenia alpina. ¿De acuerdo? Y aparecen huellas de modelado glaciar. En la zona central, o sea, la zona santanderina, y en la zona oriental que llega hasta los Montes Vascos, es material mesozoico plegado. El material mesozoico es el material de la erosión que se va a dar durante la época secundaria, las acumulaciones
calizas que se van a dar al finales del periodo secundario y que después, con el levantamiento en el terciario, en el Cenozoico, van a plegar sobre el borde de la meseta, creando, por un lado, un macizo asturiano mucho más elevado que la montaña santanderina, vamos a llamarla así para diferenciar la cordillera cantábrica cántabra de la cordillera cantábrica asturiana, ¿de acuerdo? Llamémoslo montaña santanderina para que nos podamos entender mejor, y veremos que los materiales también son diferentes. La zona occidental, pizarras, cuarcitas, calizas, en algunas zonas del borde de la zona centro-occidental del macizo asturiano, areniscas por el arrastre de los ríos y algo de granito que teníamos obviamente de época anterior incluso. En la zona central y oriental, materiales calizos, ¿de acuerdo? Algunas areniscas por arrastre de ríos. Características generales que nos vamos a encontrar, ¿de acuerdo? Limita al norte de la meseta. Hay muchos contrastes entre la estructura de una zona y de la otra porque los materiales son diferentes, por lo tanto el modelado, la forma que nosotros vamos a ver, es diferente, ¿de acuerdo? Hay una disimetría clara entre el este y el oeste y la zona occidental es más elevada. Y las fallas, obviamente, son las que se van a aprovechar para atender las comunicaciones entre el litoral y la meseta, ¿de acuerdo? Pero obviamente las comunicaciones son difíciles, estamos atravesando montañas y la meseta, además, es muy elevada, ¿de acuerdo? Unidades que vamos a ver. Por un lado, el macizo asturiano, con materiales precámbricos, paleozoicos plegados y fallados, ¿vale? Plegados, los materiales más blandos, calizos, y aquellos que se plegaron en el Herciniano en su momento y que después resulta que, bueno, pueden permanecer plegados, pero ya se han fracturado la mayoría. Y su morfología es apalachiense, que es crestones cuarcíticos y rías en las pizarras, ¿de acuerdo? El crestón cuarcítico ya lo habíamos visto en la meseta, si os acordáis, la penillanura, ¿de acuerdo? Ese relieve residual, arrasado, y las pizarras que entran en el mar van a provocar angulosas entradas marinas en tierra, ¿de acuerdo? Y por otro lado, la cárstica, que es el material calizo, que también se pliega, ¿vale? En la zona oriental nos encontramos los picos de Europa, ya encontramos las mayores altitudes, Torre Cerrado, no Torre Cerredo, ¿vale? Que ya llega casi a los 2.700 metros de altura, ya estamos hablando de una altitud más importante. La montaña santanderina, por otro lado, es caliza mesozoica que se ha plegado, ¿vale? Típico de la orogenia alpina, plegamientos suaves que van descendiendo con altitudes pues entre los 1.500 y los 2.000 y poco, como veis. Bueno, no van a destacar excesivamente por la altitud y van a predominar los fenómenos kársticos, sobre todo las cuevas paleolíticas, que van a hacer que esta zona se destaque, ¿vale? Altamira, el Castillo, etc. Los montes vascos los vamos a ver en esta explicación explicados con los Pirineos, ¿vale? Aquí va a ser una extensión de los montes vascos porque están a camino entre la cornisa cantábrica y los Pirineos. Como aquí en el cuadro explicativo los tenemos y la verdad que lo podemos tocar en un sitio o en otro, pues bueno, lo vemos aquí. Es una zona de gran espesor calizo y plegamiento alpino intenso. Por lo tanto, paisaje ondulado, por eso mismo, porque se ha plegado, ¿de acuerdo? Y no tiene mucho más. Con sedimentos abundantes, poca resistencia a la erosión, el relieve es muy suave y ondulado, y destaca, pues bueno, Peña Gorbea, el Aitchgorri, y bueno, los ríos han abierto algunas rías, ¿vale? Como por ejemplo la del Nervión, y se han creado algunos estuarios. Poco más hay que destacar de los montes vascos.
Con esto pasamos al sistema ibérico. El sistema ibérico es el extremo oriental de... Bueno, aquí podemos ver los picos de Europa, que es el extremo oriental del macizo galeico. Ya tiene entrada de material también de lo que es la montaña santanderina. Aquí tenemos el Torre Cerredo, es el pico más alto. Como veis, no tiene el mismo relieve. Aquí podemos ver más fracturas, de acuerdo, antiguo modelado. Aquí podemos ver el puerto de San Isidro. Como veis, las comunicaciones son muy difíciles. Y los Montes Vascos, que bueno, es con mucho material, pero bueno, ha estado muy erosionado, como podéis ver. Colinas suaves y elevaciones, pues no son grandes elevaciones, ¿de acuerdo? El sistema ibérico es una combinación entre el zócalo paleozoico, el borde del zócalo que se ha fracturado, y después la cobertera del secundario, de ese material que se dispuso en el borde continental y en la fosa marina, y que por los movimientos alpinos lo va a cubrir. Y después va a haber un modelado glaciar y un modelado kárstico, cuando la caliza se ve alterada por los procesos propios del clima, el agua y demás, y va a dejar obviamente un relieve también típico. Materiales. Nos encontramos materiales silíceos de la época primaria y posteriormente, ¿vale? Típico del herciniano, los típicos de la meseta, ¿de acuerdo? Del zócalo, y después las calizas mesozoicas, ¿vale? Pero según zonas, porque van a aparecer obviamente dos zonas, podemos dividir el sistema ibérico en dos zonas destacadas, una parte norte, ¿vale? Que es la que ocuparía hasta Soria, ocuparía las sierras de la Demanda, de Cebollera, de Moncayo y de Urbión, donde van a aparecer obviamente materiales silíceos, por ejemplo en la Demanda, Cebollera, ¿vale? Y después una segunda parte que se alarga hasta prácticamente Alicante, donde van a aparecer mayormente los materiales calcáreos, salvo la Sierra de Albarracín, pero bueno, vamos a ir viéndolo por partes para que lo podáis ver. El borde oriental separa la meseta de la depresión del Ebro, por lo tanto podemos hablar de un sistema ibérico aragonés, que es la parte oriental, y un sistema castellano, un sistema ibérico castellano, que es la parte occidental, ¿vale? Y va a aislar de la influencia marina a la meseta, de la influencia marina del Mediterráneo, y también va a impedir que esos frentes lluviosos que llegan y barren la península cuando vienen desde Galicia y barren desde el oeste o desde el noroeste, cuando llegan al sistema ibérico encuentran oposición y cierran esa entrada de vientos húmedos y lluviosos a la costa mediterránea. ¿De acuerdo? Es un sistema muy variado en su estructura y en su morfología, ¿de acuerdo? Y por un lado vamos a ver cordillera de fractura, ¿de acuerdo? Y en otras como plegamiento. ¿Por qué? Pues porque hay un relieve jurásico donde hay materiales fracturados y encima de ellos materiales plegados. Con lo cual, según si sobresalen o no, vamos a ver obviamente cosas diferentes. Por una parte, en el sector noroeste, que es el más elevado, donde está el Moncayo, con 2.315 metros, no son grandes elevaciones. Recordemos que no se va a crear aquí un sistema como los Pirineos, no es un fondo marino grande, profundo, no hay un geosinclinal profundo que va a hacer salir una gran cantidad de material de muchísimo espesor para que se puedan levantar grandes altitudes, pero se van a dar sobre sierras en las que obviamente ha sobresalido el relieve de estilo germánico, donde hay fracturas, desplazamiento de bloques, y se van a encontrar bloques hundidos y bloques elevados. Y además va a haber un retoque glaciar posterior. Por lo tanto, materiales paleozoicos y encima de ellos los sedimentarios más modernos, calizos. ¿Qué destaca? Pues bueno, destacan en ese ángulo noroeste el Moncayo, la Demanda o Urbión, entre la provincia de Burgos, Soria y Zaragoza, ¿de
acuerdo? Después el sector sureste es de menor altitud, o sea, va bajando la altitud desde noroeste a sureste, y podemos decir que es el paso del Jalón, donde se divide esa zona, ¿de acuerdo? Una interior castellana, que es lo que comentábamos antes, y otra exterior o aragonesa. En este caso, la estructura, como habíamos dicho, es de plegamiento, es jurásica, ¿de acuerdo? Donde abundan los materiales calizos y los yesos, conglomerados y margas. Los conglomerados de origen continental, o sea, arrastre de ríos, y van a cubrir esos materiales del zócalo antiguo, ¿de acuerdo? Por eso es el relieve jurásico, ¿de acuerdo? Y la erosión ha creado un moderado kárstico. Por ejemplo, la ciudad encantada de Cuenca, muy parecido al Torcal. El Torcal quizás de mayor entidad, ¿de acuerdo? Y también van a destacar algunos relieves tabulares, ¿vale? En la zona ya más metida o más pegada ya a lo que es la meseta. Aquí podemos ver la Sierra de Urbión, ¿vale? El Moncayo, donde hay una cierta actividad glaciar. Si a algunos interesa el cine, esta zona de Soria, donde se veía al fondo el Moncayo, es donde se rodó Doctor Zivago, y lo que se veía no eran los montes Urales, sino el Moncayo. Pero bueno, el cine y su magia. Aquí vemos la Sierra de Albarracín, que también van a destacar los materiales silíceos, y aquí la ciudad encantada de Cuenca, como podéis ver, con estructuras calcáreas parecidas, no son iguales obviamente, pero es parecido, porque la caliza erosiona de una forma más o menos similar de la ciudad encantada de Cuenca. Por último, nos metemos con el último de los bordes de la península, que es Sierra Morena, es el borde más meridional y en realidad es una flexión fallada del zócalo. La orogenia alpina va a hacer que presione, que choque, obviamente hay allí un choque de placas, por lo tanto no podemos hablar de cordillera, ¿vale? Pero es más su importancia porque es muy larga, porque son más de 400 kilómetros de recorrido, aunque las altitudes no superan los 1500 metros. Como veis, se quedan en 1300 de la Sierra Madrona. Obviamente la ladera norte y sur es muy disimétrica. ¿Qué quiere decir esto? Pues que desde la meseta apenas sobresale, mientras que desde el valle del Guadalquivir las altitudes parecen mucho más abruptas. ¿De acuerdo? Su origen es pues, la continuación del zócalo extremeño, y el relieve obviamente es el mismo que hemos visto en el zócalo, el relieve apalachiense o herciniano, ¿vale? Materiales silíceos de la era primaria, y podemos hablar de ella diciendo que es un escalón tectónico, ¿de acuerdo? Es un escalón. Y el nombre se debe sobre todo al color oscuro de las rocas, ¿vale? Y a la vegetación, la jara que predomina en esa zona, que está muy asociada a los encinares, ¿de acuerdo? Y a los importantes yacimientos minerales que posee, ¿de acuerdo? Podemos las diferentes unidades, pues desde la Sierra de Aroche y de Aracena en Huelva, la Sierra Norte en Sevilla, la Sierra de Tentudia, que es el sur de Extremadura, Almadén, Pedroches, nos hemos metido en Córdoba, Sierra de Andújar en Jaén, Sierra Madrona también y Sierra de Alcudia, ¿vale? Para que veáis un poco, si analizáis las altitudes, como veis, son muy bajitas, ¿de acuerdo? Y con esto hemos terminado de ver los bordes de la meseta. Aquí podéis ver el escalón y vamos a pasar borde relieves suaves, algunos relieves residuales como podéis ver, y de aquí, bueno, los crestones de cuarcitas verticales de Despeñaperros, que es lo más destacado y que ya os he comentado en clase que es digno de ver, ¿de acuerdo? Sí que estaría bien que entrando en Despeñaperros, desviándoos hacia Aldea Quemada, antes de coger el desvío hacia el pueblo de Aldea Quemada, que también es digna de ver la zona, os podéis subir a la zona del mirador de lo que es Despeñaperros, donde hay un centro de interpretación, y es interesante lo que se ve desde allí, porque podéis ver
la meseta arrugada, ¿no? Podéis ver todavía esas sierras que se crearon por las diferentes presiones de las placas. Podéis ver Sierra Morena casi a lo largo entera, el Valle del Guadalquivir, y al fondo, mirando al sur, desde allí también podéis ver el Subbético, cómo se destaca. Estáis viendo media España prácticamente subidos aquí encima. Digno de ver. Y aquí dejamos el vídeo para que entremos ya en el siguiente vídeo en las unidades exteriores.